Hay preguntas que uno se hace tarde. Demasiado tarde, quizás. ¿Hasta dónde debe uno sostener a su familia sin perderse a sí misma? Yo me la hice un martes por la noche, sentada a la mesa donde había pasado décadas sirviendo, escuchando y callando. Y fue justo ahí, en ese lugar que yo misma había llenado de flores y manteles planchados, donde comprendí que había llegado el momento de responder. Me llamo Elena. Tengo 47 años, soy contadora pública desde hace más de 20, y durante casi toda mi vida adulta fui el pilar silencioso de esta familia. No lo digo con orgullo ni con amargura. Lo digo porque es un hecho. Un hecho que durante mucho tiempo preferí no mirar de frente, porque mirarlo habría significado admitir que el sacrificio no siempre se agradece. Que a veces, simplemente, se aprovecha. Todo comenzó mucho antes de aquella noche. Comenzó cuando mi padre enfermó por primera vez, hace 14 años, y fui yo quien organizó los turnos médicos, quien habló con los doctores, quien llenó los formularios y quien, sin que nadie me lo pidiera explícitamente, también asumió una parte importante de los gastos. Mis hermanos, Rafael y Claudia, vivían lejos en ese entonces. O eso decían. La distancia, en esa familia, siempre fue más conveniente para unos que para otros. Papá se recuperó. La familia volvió a reunirse. Y el dinero que yo había adelantado quedó en una especie de deuda flotante que nadie mencionó nunca. Aprendí a no esperar que me lo devolvieran. Lo asumí como una contribución, como un acto de amor. Así me habían enseñado, el amor no lleva la cuenta. Pero el amor que no lleva la cuenta se vuelve invisible. Y lo invisible, con el tiempo, se convierte en lo esperado. Los años siguieron. Mamá también tuvo sus temporadas difíciles, una cadera rota, una depresión larga, meses en los que alguien tenía que estar con ella de lunes a viernes. Ese alguien siempre fui yo. No porque Rafael o Claudia fueran malas personas, sino porque yo vivía más cerca, porque mi horario era más flexible, así lo llamaban ellos, y porque nunca dije que no. Nunca aprendí a decir que no en esa familia. Eso también me lo habían enseñado, la que puede, da. Y yo siempre podía. Organicé cada Navidad durante 11 años seguidos. Compré los regalos colectivos, coordiné los viajes de quienes venían de fuera, preparé o pagué la cena. Era la anfitriona invisible, la que se encargaba de que todo funcionara mientras los demás disfrutaban. Me gustaba hacerlo, no lo niego. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que me gustaba no era el trabajo en sí, sino la ilusión de que eso nos mantenía unidos. Que si yo dejaba de sostener, todo se desmoronaría. Quizás tenía razón. Quizás debía haberlo comprobado antes. La cena de ese martes fue convocada por Rafael. Dijo que quería hablar de asuntos de la familia. Esa frase, en nuestra historia, siempre había significado que algo importante estaba por decidirse. Llegué puntual, con una tarta de manzana que había hecho esa mañana. La mesa ya estaba puesta. Claudia había traído vino. Rafael tenía una carpeta sobre la silla. Mamá estaba sentada en su lugar de siempre, con esa sonrisa suya que nunca terminé de descifrar del todo. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia mesa, sabes de lo que hablo. La conversación comenzó de forma normal. Preguntamos por los nietos, por el trabajo de Rafael, por el viaje que Claudia tenía planeado. Todo fluía con esa cordialidad superficial que los años habían perfeccionado en nuestra familia. Luego Rafael abrió la carpeta. Dijo que había estado hablando con un abogado. Que mamá había decidido hacer cambios en el testamento. Que era algo que la familia había acordado. Lo dijo así, en plural, como si yo formara parte de ese acuerdo. Como si alguien me hubiera consultado. No me habían consultado. Le pedí que me explicara. Rafael empezó a hablar de que la casa familiar, la misma en la que yo había vivido durante los años en que cuidé a mamá, la misma cuyo techo reparé de mi bolsillo 3 inviernos atrás, iba a quedar a nombre de Claudia y de él en partes iguales. Me explicó que habían llegado a esa decisión porque Claudia necesitaba estabilidad y porque él tenía hijos que considerar. Me lo explicó como si yo no tuviera necesidades. Como si mis años de presencia, de dinero, de tiempo, simplemente no contaran.
Pregunté si habían hablado con mamá sobre lo que yo había aportado durante todos esos años. Rafael dijo que sí, que mamá lo sabía, que todos lo sabían, pero que eso era distinto a la herencia formal. Claudia asintió sin mirarme. Mamá miraba la mesa. Entonces pregunté cuándo habían tomado esa decisión. Rafael dijo que hacía 3 meses. 3 meses. Habían tenido reuniones, conversaciones, visitas al abogado. Y nadie me había dicho nada. Nadie me había llamado. Nadie me había preguntado. Sentí algo que tardé en identificar. No era rabia, al menos no todavía. Era algo más antiguo y más frío. Era el reconocimiento de algo que siempre había sospechado y nunca había querido confirmar, que mi lugar en esa familia no era el de una hija o una hermana igual a los demás. Era el de la que resuelve. La que paga. La que no falla. Y esa persona, descubrí esa noche, no merece consulta. Merece notificación. Pedí ver los documentos. Rafael los sacó de la carpeta con una tranquilidad que me heló. Los revisé en silencio. Todo estaba en orden legal. Las firmas, las fechas, la distribución. Mi nombre aparecía una sola vez, en una cláusula que me asignaba algunos muebles y objetos personales de escaso valor. Claudia dijo entonces, Elena, no lo tomes así. Lo hicimos por el bien de todos. No arruines la cena, añadió Rafael. Siempre haces lo mismo, complicas las cosas. Esa frase que conocía de toda la vida, que habían usado cada vez que yo levantaba la voz, cada vez que señalaba algo injusto, cada vez que me atrevía a existir de manera inconveniente para ellos. Siempre haces lo mismo. Me quedé quieta. Respiré despacio. Y tomé una decisión que ya no podía postergarse. No grité. No lloré en esa mesa. No tiré los documentos ni me levanté de golpe. Simplemente doblé los papeles con cuidado, los dejé frente a Rafael y dije que necesitaba tiempo para pensar. Lo dije con calma. Una calma que, imagino, lo sorprendió. Recogí mi bolso, me despedí de mamá con un beso en la mejilla y salí. En el auto, estacionada a media cuadra de la casa, saqué el teléfono y llamé a mi amiga Rosario. Rosario me conoce desde los 20 años. Conoce mi historia, conoce mi familia, conoce todo lo que yo había sostenido en silencio durante décadas. Cuando le conté lo que acababa de pasar, hubo un momento largo de silencio al otro lado del teléfono. Luego dijo algo que necesitaba escuchar. Elena, lo que te hicieron esta noche tiene nombre. Y tú no eres la culpable. Esa noche no dormí bien. Pero tampoco lloré mucho. Estaba procesando algo más profundo que la tristeza, estaba procesando la claridad. Al día siguiente, fui al banco. No por impulso, sino porque tenía un propósito concreto. Necesitaba revisar el estado de una cuenta conjunta que mantenía con mamá para los gastos de su cuidado, una cuenta en la que yo había depositado de manera regular durante años. Lo que descubrí me dejó sin palabras durante un momento. En los últimos 6 meses había habido retiros sistemáticos, todos de montos similares, todos realizados en días en que yo no estaba presente. El empleado del banco, un hombre mayor de apellido Garmendia que me conocía de años de trámites, revisó el historial conmigo con discreción y me preguntó si yo había autorizado esas operaciones. Le respondí con honestidad, no. El señor Garmendia imprimió el estado de cuenta completo de los últimos 2 años sin que yo se lo pidiera. Me lo entregó con una mirada que decía más que cualquier palabra. Era validación silenciosa. Era un hombre que también había vivido lo suficiente como para entender ciertos silencios. Guardé los documentos en una carpeta nueva. Los días siguientes trajeron exactamente lo que yo esperaba. Rafael llamó 2 veces el miércoles. Dejó mensajes que decían que yo había malentendido todo, que la cena no había sido el momento adecuado, que tenían que hablar. Claudia mandó un mensaje largo el jueves en el que decía que yo la había hecho sentir mal con mi silencio, que ella también tenía sus razones, que nadie en esa familia la valoraba suficiente. Lo leyó, lo que ahora reconozco como un mecanismo clásico, convertirse en víctima ante quien acaba de ser lastimado, para que el lastimado termine consolando al agresor. No respondí inmediatamente.
Necesitaba ordenar mis pensamientos y mis documentos antes de cualquier conversación. Hay historias que muchas familias prefieren no contar. Esta es una de ellas. Solo quienes han vivido lo suficiente entienden ciertos silencios. El silencio de quien ha dado todo y descubre que el todo que dio nunca fue registrado. El silencio de quien se sienta en una cena y comprende, de golpe, que lleva años construyendo una casa en la que no tiene cuarto. Si algo de esto te resulta cercano, quiero que sepas que aquí no estás sola. La confrontación llegó un sábado por la mañana. Rafael y Claudia se presentaron juntos en mi casa. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber, venían como bloque, no como hermanos. Habían ensayado. Los hice pasar. Preparé café. Me senté frente a ellos con mis carpetas sobre la mesa. Empecé yo. Les mostré el estado de cuenta del banco. Les expliqué, con números y fechas, lo que había encontrado. Rafael dijo que eso tenía una explicación, que mamá había necesitado ese dinero para gastos médicos que él había supervisado. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Dijo que no había querido preocuparme. Le dije que el problema no era el dinero en sí. El problema era la omisión. El problema era que me habían excluido de decisiones que me concernían directamente, que habían tomado acuerdos a mis espaldas, que habían reorganizado el futuro de esta familia como si mi participación no importara. Como si yo fuera solo una fuente de recursos, no una persona con derechos iguales. Claudia dijo que yo estaba exagerando. Que siempre convertía todo en un drama. Que ellos habían tomado esas decisiones con buena intención. Le respondí con calma. Las buenas intenciones no justifican el engaño. Y el engaño no deja de serlo porque se haga en familia. Hubo un silencio largo. Luego Rafael dijo algo que no esperaba. Dijo que si yo me retiraba de los arreglos familiares, que si dejaba de participar en las cenas y en la organización de las fechas importantes, que la familia perdería su centro. Lo dijo como advertencia. Lo dijo, creo, sin comprender del todo lo que estaba revelando, que mi valor para ellos no era afectivo. Era funcional. Yo era el centro porque hacía que todo funcionara. No porque me amaran de una manera especial. Sino porque sin mí, ellos tendrían que hacerlo ellos mismos. No me dolió lo que intentaron quitarme. Me dolió darme cuenta de lo que realmente pensaban de mí. Se los dije. Con esas palabras exactas. Y no grité. No necesité hacerlo. Luego les informé que a partir de ese momento establecería límites claros en lo económico y en lo organizativo. Que seguiría siendo parte de la familia, pero que mi participación sería voluntaria y recíproca, no automática e invisible. Que si alguna vez necesitaban mi ayuda de forma concreta, podían pedirla. Pero que la época en que yo resolvía todo sin que nadie preguntara había terminado. Rafael intentó decir algo más. Claudia lo miró. Ninguno de los dos encontró las palabras. Se fueron sin terminar el café. Han pasado 8 meses desde esa mañana. El tiempo, cuando uno finalmente deja de correr para sostener a los demás, se vuelve propio de una manera que no tiene explicación sencilla. Empecé a usar mis sábados de otra forma. Volví a leer. Empecé a caminar por las mañanas. Rosario y yo retomamos la costumbre de vernos cada 15 días para cenar y hablar de cosas que no tienen que ver con obligaciones ni con familias. Con mamá mantuve una relación diferente. La visito una vez por semana, a una hora acordada, durante un tiempo razonable. La quiero. Siempre la quise. Pero comprendí que el amor verdadero también necesita estructura. Que cuidar no puede significar disolverse. Con Rafael y Claudia hay una distancia que ninguno de los tres nombramos, pero que los tres reconocemos. No es hostilidad. Es, más bien, la consecuencia natural de haber puesto cada cosa en su lugar. Ellos saben ahora que tendrán que organizarse entre ellos para las reuniones, para los gastos, para las fechas importantes. Lo han hecho. Torpemente al principio, pero lo han hecho. Eso me confirma lo que siempre supe y nunca quise aceptar. Que podían hacerlo. Que siempre pudieron. Que simplemente era más cómodo que lo hiciera yo. Mis finanzas personales están mejor que nunca. Separé las cuentas,
regularicé los registros, contraté a una abogada para revisar mi propia situación patrimonial. Me ocupé de mí misma con la misma dedicación que durante años había puesto al servicio de los demás. Y descubrí que no es egoísmo. Es justicia. Hay noches en que pienso en todo lo que di durante todos esos años y me pregunto si lo volvería a hacer. La respuesta, con honestidad, es que sí. Pero con conciencia. Con límites. Sin perderme en el camino. Porque dar sin límites no es generosidad. Es una forma lenta de borrarse a uno mismo. Ese día entendí que compartir la mesa no siempre significa compartir el respeto. Que hay familias que te necesitan, pero no necesariamente te valoran. Y que a veces, el mayor acto de amor propio es levantarse en silencio, mirar atrás sin odio y seguir caminando con la cabeza alta. No fue fácil. No lo es todavía. Pero es honesto. Y la honestidad, a esta altura de la vida, vale más que cualquier herencia. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?